A lo largo de toda la historia de la humanidad, una verdad fundamental ha resonado con mayor fuerza que cualquier trompeta de guerra, más potente que los tambores de batalla, más imponente que los rugidos de reyes y emperadores poderosos. Esta no es simplemente una leyenda urbana que se susurra en los pasillos del poder. No constituye un mito fabricado por la imaginación humana. Tampoco se trata de una teoría filosófica murmurada entre pergaminos antiguos y olvidados. Es una realidad irrefutable que se ha repetido una y otra vez a través de todos los continentes, atravesando generaciones enteras, sobreviviendo a cada intento desesperado de borrarla de la faz de la tierra. Los adversarios de Israel siempre terminan cayendo en la derrota más absoluta. Reinos enteros lo han intentado con toda su fuerza y determinación. Dictadores despiadados han fracasado en el intento. Generales experimentados han caído. Tiranos crueles han sido derrotados. Ejércitos masivos han sido destruidos y alianzas poderosas han terminado desintegrándose completamente. Desde los carros de guerra del faraón, hundiéndose en las profundidades del Mar Rojo, hasta las imponentes torres de Babilonia, reduciéndose a polvo y cenizas, desde la caída estrepitosa de Goliat en el valle hasta el silencio sepulcral del búnker de Hitler. La historia nunca cambia su patrón. Israel, una nación que fue dispersada por el mundo, esclavizada durante siglos, exiliada de su tierra y casi completamente eliminada, continúa levantándose una y otra vez. Y aquellos que levantan sus manos con intención de destruirla, inevitablemente caen cada vez, sin excepción. ¿Acaso se trata de simple suerte o casualidad? Definitivamente no. ¿Será únicamente genialidad militar o estrategia superior? No siempre es el caso. ¿Podría ser una coincidencia inexplicable? Completamente imposible. Existe algo mucho más profundo y trascendental operando en esta situación. Hay una fuerza sobrenatural que es infinitamente mayor que la geopolítica mundial, más poderosa que las fronteras territoriales, más antigua que la historia misma registrada por los hombres. La Biblia, ese registro sagrado y milenario, no solamente insinúa esta verdad de manera sutil, sino que la declara con autoridad absoluta y claridad meridiana. Oye, si este contenido te está impactando y quieres descubrir más verdades bíblicas que cambiarán tu perspectiva, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Dios estableció deliberada y solemnemente una promesa completamente inquebrantable, eterna e inmutable con la nación de Israel. Y cuando el todopoderoso Creador del universo hace una promesa sagrada y solemne, la cumple fielmente, sin falta alguna, sin demora injustificada y sin posibilidad de revocación o modificación. Por esta razón fundamental e ineludible, el día de hoy te llevaremos en un viaje extraordinario, revelador y transformador a través de las Escrituras Sagradas, batalla tras batalla épica y decisiva, historia tras historia reveladora y fascinante, para mostrarte de manera indiscutible cómo una vez tras otra, a lo largo de los milenios, los enemigos orgullosos de Israel se levantan arrogantemente con soberbia desmedida y orgullo cegador que los consume, pero invariablemente caen estrepitosa e inevitablemente en la derrota más humillante, completa y definitiva que la historia haya registrado. Esta no es meramente una lección académica de historia antigua, polvorosa y archivada en museos olvidados. Es una lección extraordinariamente poderosa, práctica y aplicable sobre la justicia divina perfecta en acción constante a través del tiempo. Así que ponte cómodo en tu lugar, relájate completamente, escucha con atención total y concentración absoluta, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará radical y absolutamente todo tu entendimiento sobre el poder divino, la fidelidad de Dios y los patrones proféticos de la historia.
Comencemos estableciendo una verdad completamente inquebrantable, innegable y fundamental que ha resistido victoriosamente la prueba del tiempo y las circunstancias. Israel, esa nación antigua, extraordinaria y única en la historia mundial, el pueblo específicamente elegido, llamado y apartado por Dios mismo desde la eternidad, jamás fue protegido únicamente por murallas imponentes de piedra, espadas afiladas de hierro forjado, o reyes terrenales poderosos con ejércitos masivos y bien entrenados. Lo que verdaderamente los distinguía y separaba completamente del resto de las naciones mundiales no era su tamaño geográfico impresionante, su fuerza militar superior y temida, sus riquezas materiales acumuladas o sus estrategias de guerra revolucionarias y superiores desarrolladas por generales brillantes. Era exclusiva y únicamente su relación íntima, personal, especial y privilegiada con el Dios Todopoderoso del universo entero. Desde el mismísimo principio de su existencia como pueblo elegido, Dios estableció deliberada, cuidadosa y estratégicamente un pacto sagrado, eterno e inquebrantable. No se trataba de un simple contrato comercial temporal que pudiera romperse fácilmente, con facilidad, cuando las circunstancias cambiaran o los intereses se modificaran, sino de una promesa sagrada, solemne, eterna e inquebrantable, hecha directa y personalmente con un hombre extraordinario, fiel y obediente llamado Abraham, quien sería el padre espiritual de multitudes incontables. En el libro fundamental de Génesis, específicamente en el capítulo 12, versículo 3, Dios pronuncia algo extraordinariamente poderoso, trascendental y profético que reverberaría a través de toda la historia humana. Bendeciré abundantemente a los que te bendigan y te apoyen, y maldeciré severamente a los que te maldigan y te ataquen. Esta declaración divina no era simplemente una bendición personal, privada y limitada, destinada únicamente para Abraham y su familia inmediata en aquel momento histórico específico. Era la fundación sólida, inmovable e inquebrantable de una protección divina y sobrenatural colocada estratégica y permanentemente sobre todos sus descendientes biológicos y espirituales, el pueblo de Israel a través de todas las generaciones futuras hasta el fin de los tiempos. Dios estaba estableciendo clara, definitiva e irrevocablemente un principio universal e inmutable que gobernaría las relaciones internacionales. Si alguien se pone deliberada y genuinamente de tu lado y te apoya fielmente, yo los bendeciré abundante, consistente y permanentemente. Pero si alguien se levanta maliciosa y agresivamente contra ti, con intenciones destructivas y malévolas, tendrán que responder directa, personal e inevitablemente ante mí y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Este pacto divino, sagrado e inquebrantable, moldeó completa, fundamental y definitivamente el curso de la historia mundial y continental. No se trataba de que Israel fuera una nación perfecta, sin pecado e impecable en todos sus caminos y decisiones. Todo lo contrario, estaban muy lejos de ser perfectos en su comportamiento. La Biblia muestra abierta, honesta y transparentemente sus errores garrafales y repetidos, sus dudas constantes e infundadas, y sus actos frecuentes de desobediencia flagrante contra los mandamientos divinos claros. Pero lo que nunca cambió, se alteró o se modificó fue la promesa inquebrantable, inmutable y eterna de Dios hacia ellos como pueblo elegido. Esta es precisamente la razón fundamental y definitiva por la cual los enemigos de Israel, sin importar cuán poderosos, temibles, numerosos y bien organizados parecieran ser ante los ojos humanos limitados, siempre terminaban inevitablemente cayendo en derrota total, humillante y definitiva.
No estaban simplemente luchando contra una tribu nómada insignificante o una nación pequeña y aparentemente vulnerable en el desierto. Estaban confrontando directa, temeraria y peligrosamente al Dios supremo y omnipotente que creó los cielos estrellados y la tierra fértil, el universo entero con todos sus planetas, galaxias y dimensiones. Al Dios todopoderoso que pelea feroz, incansable y victoriosamente por su pueblo elegido y amado. Y cuando Dios entra personal y directamente en batalla, absolutamente nadie en toda la creación puede ganar, resistir o prevalecer contra él. Este pacto divino, sagrado e inmutable es el escudo invisible, impenetrable y completamente efectivo que ha protegido milagrosamente a Israel a través de la esclavitud más cruel e inhumana, el exilio más doloroso y prolongado, y las guerras más devastadoras y sangrientas que la humanidad haya presenciado en toda su historia registrada. No se trata de política mundana manipulable o estrategias humanas limitadas y temporales. No tiene absolutamente nada que ver con fronteras geográficas disputadas o tratados internacionales frágiles que pueden romperse. Se trata única y exclusivamente de una promesa sagrada, solemne e inquebrantable. Una promesa extraordinaria hecha directamente por Dios mismo en persona, cara a cara con Abraham, y él jamás, bajo ninguna circunstancia concebible o situación imaginable, rompe, modifica o revoca una promesa que ha hecho solemnemente. El primer enemigo importante, formidable y poderoso, que se alzó orgullosa y desafiantemente contra Israel, fue el faraón, ese rey arrogante, orgulloso y despiadado de Egipto próspero. En aquellos tiempos oscuros, difíciles y desesperantes, Israel no era una nación poderosa, independiente y próspera con ejércitos propios. Eran esclavos completamente oprimidos, golpeados brutal y sistemáticamente sin misericordia, y obligados por la fuerza a construir ciudades magníficas, monumentos impresionantes y estructuras arquitectónicas para un gobernante pagano que se creía arrogante y blasfemamente un Dios viviente e invencible. Durante más de 4 siglos interminables, aparentemente sin esperanza y sin fin visible, los israelitas clamaron desesperadamente y gimieron amargamente bajo el peso aplastante y deshumanizante del sufrimiento más inhumano, degradante y sistemático imaginable. Pero Dios omnisciente y misericordioso escuchó cuidadosamente cada uno de sus gemidos angustiosos. Registró cada lágrima derramada en secreto, y levantó providencial y estratégicamente a un hombre extraordinario, valiente y destinado llamado Moisés, para confrontar valientemente al faraón cara a cara en su propio palacio y guiar al pueblo sufriente hacia la libertad prometida, anhelada y merecida. Moisés no llegó intimidante y amenazantemente al palacio real con un ejército imponente, masivo y bien armado marchando detrás de él. No portaba armas sofisticadas, costosas, tecnología militar avanzada, ni estrategias de guerra complicadas desarrolladas por expertos. Llegó única y exclusivamente con el mandato divino incuestionable, irresistible y respaldado por el poder de Dios Todopoderoso. «Deja ir inmediatamente a mi pueblo», fue su mensaje simple, directo pero extraordinariamente poderoso y autorizado por el cielo. Sin embargo, el faraón se negó rotunda, terca y desafiantemente. Se burló descarada y despectivamente de Moisés y sus palabras proféticas. Ignoró completa, deliberada y peligrosamente a Dios y su autoridad suprema e incuestionable sobre toda la creación. Entonces el Señor Todopoderoso envió sistemáticamente plaga tras plaga devastadora, sobrenatural e incontestable. El río Nilo sagrado y venerado se convirtió completa y dramáticamente en sangre espesa, pestilente y repugnante. Ranas asquerosas, mosquitos molestos e incesantes,
y moscas pestilentes y abrumadoras llenaron toda la tierra egipcia de manera completamente abrumadora e insoportable para los habitantes. El ganado valioso y económicamente importante murió masiva y súbitamente en cuestión de horas. Úlceras, dolorosas, purulentas e incurables, brotaron repentina y misteriosamente en la piel de todos los egipcios, sin excepción. Granizo destructor, masivo e implacable, aplastó violenta y sistemáticamente todas las cosechas agrícolas y destruyó la economía nacional. Una oscuridad sobrenatural, densa, inquietante y completamente antinatural cubrió totalmente a Egipto durante 3 días interminables, aterrorizantes y psicológicamente devastadores. Y finalmente, en el acto culminante y más terrible del juicio divino, los hijos primogénitos queridos de todo Egipto murieron simultánea y misteriosamente en una sola noche terrible, inolvidable y traumática. Finalmente, el faraón orgulloso y testarudo se rindió completamente ante la presión divina, abrumadora e irresistible. Le dijo desesperada y urgentemente a Moisés que tomara inmediatamente al pueblo hebreo y se marchara sin demora de las tierras egipcias. Pero el orgullo humano desmedido muere muy lenta, dolorosa y resistentemente. El faraón cambió traicionera y temerariamente de parecer y envió furiosamente a todo su ejército más élite, experimentado y bien equipado, para perseguir implacable y determinadamente a Israel hasta capturarlos y traerlos de vuelta a la esclavitud perpetua. Los israelitas llegaron aparentemente atrapados e indefensos al Mar Rojo, profundo e infranqueable. Estaban completamente cercados, vulnerable y desesperadamente atrapados entre las aguas profundas, turbulentas e imposibles de cruzar, y la guerra inminente, mortal e inevitable, que se acercaba rápidamente. Pero Dios Todopoderoso abrió milagrosa y sobrenaturalmente un camino completamente imposible según las leyes físicas conocidas. El mar masivo se dividió dramática y espectacularmente en 2 partes gigantescas, creando un corredor seco, e Israel caminó confiada y victoriosamente a través de él sobre tierra completamente seca, firme y segura entre muros de agua suspendidos sobrenaturalmente. Cuando el ejército vengativo y persistente del faraón intentó temeraria y desesperadamente seguirlos por el mismo camino milagroso, las aguas se precipitaron violenta, súbita e inevitablemente hacia abajo con fuerza destructiva e imparable. Éxodo capítulo 14, versículo 28 dice clara e inequívocamente: ni uno solo de ellos sobrevivió a la catástrofe. El faraón, anteriormente el hombre más poderoso, influyente y temido del mundo conocido, fue reducido humillante y completamente a absolutamente nada. ¿Por qué razón específica y fundamental? Porque no solamente desafió arrogante y temerariamente a Israel como pueblo, sino que desafió directa, personal y blasfemamente al Dios omnipotente de Israel. Y el resultado inevitable, justo e inmutable fue su caída total, definitiva y humillante. Después de escapar milagrosa y sobrenaturalmente de la esclavitud egipcia y vagar nómada y pacientemente por el desierto árido durante 40 años completos de purificación, preparación y crecimiento espiritual, el pueblo de Israel finalmente estaba completa mental y espiritualmente preparado para entrar triunfalmente en la tierra prometida, fértil y abundante por Dios mismo. Pero el primer obstáculo formidable, intimidante y aparentemente imposible en su camino designado no era simplemente una ciudad común, corriente y fácil de conquistar con defensas ordinarias. Era una fortaleza imponente, intimidante y aparentemente inexpugnable, la antigua ciudad fortificada de Jericó. Esta ciudad estratégicamente ubicada y mundialmente famosa no era débil, vulnerable o fácil de conquistar usando tácticas militares convencionales.
Sus murallas defensivas eran masivas, increíblemente gruesas, impresionantemente altas y absolutamente aterrorizantes para cualquier ejército invasor. Sus puertas estaban cerradas, hermética y estratégicamente con barras masivas de hierro. La ciudad era mundialmente conocida, respetada y temida por ser completa, total e históricamente inconquistable, usando métodos militares tradicionales, armas de asedio o estrategias convencionales. Para cualquier ojo humano experimentado en guerra y conquista, era total, completa y absolutamente imposible de derrotar usando métodos, tácticas o estrategias normales conocidas por los ejércitos de la época. Pero el todopoderoso omnisciente no funciona, opera, ni se rige según la lógica humana limitada, predecible, convencional y restringida que nosotros conocemos, comprendemos y utilizamos constantemente en nuestras estrategias terrestres, planes militares y razonamientos cotidianos. Le otorgó específica, deliberada y estratégicamente a Josué, el líder valiente, experimentado, probado y designado divinamente de Israel, la estrategia de combate más extraña, inusual, incomprensible, revolucionaria y aparentemente absurda jamás registrada, documentada o implementada en toda la vasta historia militar mundial, meticulosamente documentada por los historiadores más reconocidos, respetados y académicamente rigurosos de todas las épocas. Camina metódica, silenciosa y pacientemente alrededor de la ciudad fortificada, impenetrable y aparentemente invencible, una vez completa cada día durante 6 días consecutivos, ininterrumpidos y aparentemente interminables, sin mostrar ninguna agresión hostil, ninguna preparación militar visible y ninguna amenaza directa o intimidación. El séptimo día crucial, determinante, definitivo y climático, marcha persistente, decidida y sistemáticamente, 7 veces completas alrededor del perímetro defensivo masivo, haz sonar las trompetas ceremoniales sagradas con toda tu fuerza pulmonar disponible y grita al unísono coordinadamente con fe inquebrantable, determinación absoluta y confianza sobrenatural en las promesas divinas. Ningún tipo de armas de asedio sofisticadas, modernas y conocidas en la época antigua, ninguna clase de ataques sorpresa estratégicos, militarmente calculados y tácticamente avanzados, ningún combate directo violento, sangriento, destructor y convencional, solamente caminar obediente, respetuosa y confiadamente en círculos perfectos y demostrar obediencia absoluta, inquebrantable, ciega y total a las instrucciones divinas que parecían completamente ilógicas, contradictorias y militarmente inefectivas. E Israel cumplió meticulosa, exacta y fielmente cada instrucción divina al pie de la letra sin cuestionar las razones, dudar de la efectividad o modificar arbitrariamente las órdenes específicas recibidas del Todopoderoso. Día tras día monótono, repetitivo, aparentemente rutinario y sin propósito militar lógico o estratégico evidente, rodearon pacientemente la ciudad impenetrable en completo silencio respetuoso, reverente, disciplinado y casi ceremonial, mientras los habitantes curiosos observaban confundidos, intrigados y probablemente burlándose desde las murallas. Y cuando llegó finalmente el séptimo día designado, crucial, esperado y proféticamente significativo, ejecutaron exacta, precisa y obedientemente lo que Dios había comandado, específica, detallada, meticulosa y precisamente según las instrucciones divinas recibidas. En ese momento climático, decisivo y sobrenatural, llegó el grito unificado, ensordecedor y lleno de fe, y súbitamente lo completamente imposible, inconcebible e inimaginable sucedió dramáticamente ante los ojos atónitos, sorprendidos y testigos de todos los presentes. Josué capítulo 6, versículo 20, registra fielmente y dice con claridad meridiana:
Cuando el pueblo gritó unánimemente con fe inquebrantable, la muralla masiva se derrumbó completamente hasta los cimientos más profundos. Las murallas imponentes, intimidantes y aparentemente eternas, que simbolizaban poder absoluto e inquebrantable, terror paralizante y abrumador, y fuerza humana aparentemente insuperable, invencible e indestructible, se desmoronaron instantáneamente como polvo fino llevado por el viento del desierto. Israel se precipitó victoriosamente hacia el interior de la ciudad conquistada sin resistencia. La ciudad orgullosa, arrogante y confiada en sus defensas, cayó rendida y humillada completamente en cuestión de momentos. No por causa ni razón de poderío militar superior, estrategias brillantes o tecnología avanzada, sino porque Dios luchó directa, personal y sobrenaturalmente por ellos, con poder que trasciende las leyes físicas. La caída milagrosa, espectacular e inexplicable de Jericó enseña una lección extraordinariamente poderosa, trascendental y aplicable para todas las generaciones presentes y futuras. Ninguna barrera física intimidante, ninguna fortaleza humana imponente y sofisticada, ninguna muralla defensiva por más alta, gruesa e impenetrable que sea, puede detener, impedir o resistir lo que Dios ha declarado solemnemente y establecido eternamente en sus propósitos divinos. Cuando Dios hace una promesa inquebrantable, eterna, inmutable y absolutamente irrevocable, incluso las defensas más poderosas, sofisticadas, tecnológicamente avanzadas, imponentes y aparentemente invencibles que la humanidad pueda construir con toda su ingeniería más brillante, recursos ilimitados y conocimiento arquitectónico, colapsarán completa, súbita e inevitablemente sin resistencia efectiva alguna contra el poder divino omnipotente que trasciende todas las leyes físicas conocidas. La caída dramática, sobrenatural, milagrosa e históricamente documentada de Jericó no fue simplemente una victoria militar táctica, más en una serie planificada de conquistas territoriales, programadas y estratégicamente ejecutadas. Era una declaración divina extraordinariamente poderosa, inequívoca, contundente y que resonaría a través de los siglos, una advertencia solemne, clara, definitiva y proféticamente significativa para cada nación orgullosa, arrogante, confiada en su propio poder y aparentemente invencible, que se interpusiera deliberada, desafiante y temerariamente en el camino designado, establecido, profético y divinamente ordenado de Israel como pueblo elegido. Si te opones consciente, deliberada y persistentemente al pueblo específicamente elegido de Dios, tu fuerza humana limitada, temporal, frágil y completamente inadecuada no podrá salvarte, protegerte o librarte de las consecuencias inevitables, justas, divinas y proporcionalmente severas que vendrán inexorablemente sobre ti y tu descendencia. Porque cuando Dios está firmemente de tu lado como aliado poderoso, invencible, omnipotente y eternamente fiel, las murallas más imponentes, fortificadas, estratégicamente diseñadas y universalmente consideradas inexpugnables por expertos militares, no permanecen en pie para siempre. Se desploman estrepitosa, dramática, inevitablemente y completamente bajo el poder divino sobrenatural que no conoce límites, restricciones, obstáculos o impedimentos de ninguna clase imaginable. Mientras Israel continuaba determinadamente su travesía prolongada, difícil y desafiante por el desierto árido, inhóspito y peligroso, físicamente cansados y agotados por el viaje interminable, militarmente desarmados, indefensos y sin preparación para batalla, y completamente vulnerables a ataques externos oportunistas de enemigos que los acechaban, un enemigo cobarde, despreciable y sin honor,
llegó atacando traidoramente por detrás, como depredadores que aprovechan la debilidad ajena. Los amalecitas despreciables, crueles y sin honor militar no enfrentaron valientemente a Israel en batalla abierta, justa, honorable y según las reglas establecidas y respetadas de guerra entre naciones civilizadas. En lugar de comportarse con dignidad, valentía y honor militar, atacaron cobarde, traidora y despiadadamente a los más débiles, indefensos y vulnerables del grupo, específicamente a los agotados por el largo viaje, los ancianos frágiles, débiles y vulnerables, y los niños pequeños, inocentes e indefensos, que marchaban confiada y tranquilamente en la retaguardia del campamento sin sospechar el peligro. Fue un asalto completamente cobarde, despiadado, inhumano y bárbaro, que violaba flagrantemente todos los códigos establecidos de honor militar y comportamiento civilizado, y Dios lo tomó como un insulto personal, directo y ofensivo contra su carácter santo y su pueblo elegido. En el libro sagrado de Éxodo, capítulo 17, Israel entró valientemente en guerra directa, decisiva y justificada contra Amalek despreciable y sus tácticas cobardes. Mientras Josué dirigía valientemente a los soldados israelitas en el campo de batalla sangriento, peligroso y determinante, Moisés se posicionó estratégicamente en una colina elevada, visible y segura, sosteniendo firmemente en alto la vara poderosa, milagrosa y representativa de Dios. Mientras Moisés mantuviera sus brazos fatigados, pero determinados, levantados constantemente hacia el cielo azul, Israel prevalecía victoriosamente contra sus enemigos despiadados en el campo de batalla. Pero cuando sus brazos se cansaban inevitablemente por el esfuerzo prolongado y caían hacia abajo por el agotamiento físico, los amalecitas crueles avanzaban peligrosa y amenazantemente contra las tropas israelitas, ganando terreno estratégico. Entonces Aarón fiel y Hur leal se colocaron solidaria y estratégicamente junto a Moisés y sostuvieron firmemente sus brazos cansados y temblorosos, uno de cada lado de manera equilibrada, hasta que el sol dorado se ocultó completamente en el horizonte lejano. Y ese día memorable, histórico e inolvidable, Israel ganó la batalla de manera decisiva, contundente y definitiva contra sus atacantes cobardes. Pero Dios omnipotente no había terminado completamente con su juicio justo y merecido. Declaró solemnemente y con autoridad absoluta en Éxodo capítulo 17, versículo 14. Borraré por completa y totalmente la memoria de Amalek de debajo del cielo estrellado. Dios no solamente defendió a Israel en esa ocasión específica y particular, prometió solemne e irrevocablemente borrar completamente el nombre y la existencia de aquellos que intentaron destruir maliciosa y cobardemente a su pueblo elegido. Años después, durante el reinado establecido en el libro de 1 Samuel capítulo 15, Dios le ordenó específica y claramente al rey Saúl que completara la tarea designada y pendiente, destruir completa e irrevocablemente a los amalecitas sin excepción alguna. Pero Saúl desobedeció deliberada y testarudamente las órdenes divinas claras e incuestionables. Perdonó traidoramente la vida del rey enemigo y conservó egoísta e ilegalmente algunos de los despojos de guerra prohibidos por mandato divino. Debido precisamente a ese acto flagrante, rebelde y desafiante de desobediencia directa, Saúl perdió permanente e irrevocablemente su trono real para siempre jamás. Dios retiró su favor divino y su bendición de él permanente, completa e irrevocablemente. Con el paso inexorable del tiempo y las generaciones, Amalek se desvaneció completa y definitivamente de las páginas registradas de la historia mundial. La nación orgullosa que intentó eliminar maliciosa y sistemáticamente a Israel
ya no existe en absoluto en ningún lugar. Dios siempre cumple su palabra divina sin excepción, sin demora y sin posibilidad de revocación. Los amalecitas despreciables nos enseñan algo completamente claro, innegable y aplicable para todas las generaciones presentes y futuras. Cuando atacas deliberada y maliciosamente al pueblo elegido de Dios, especialmente a los indefensos, vulnerables e inocentes, traes inevitablemente juicio divino, severo y justo sobre ti mismo y tu descendencia. Ellos atacaron cobarde y despiadadamente a los débiles e indefensos, pero cayeron humillante y completamente ante la fuerza todopoderosa, irresistible e invencible de Dios. Los filisteos guerreros, temibles y experimentados, representaron otro enemigo feroz, persistente, problemático y militarmente sofisticado de Israel durante décadas prolongadas de conflicto constante, sangriento e implacable. Eran extraordinaria, excepcionalmente y reconocidamente hábiles en el arte complejo de la guerra moderna para su época, estaban armados estratégicamente con hierro superior, resistente y tecnología militar avanzada que los diferenciaba de sus contemporáneos, y eran temidos, respetados y reconocidos en toda la región circundante, las naciones vecinas y los territorios lejanos por su ferocidad legendaria, crueldad sistemática y efectividad militar devastadora. Pero su arma más poderosa, intimidante, efectiva y psicológicamente devastadora no era una espada afilada perfectamente balanceada, ni un escudo resistente, masivo de bronce pulido que reflejaba la luz del sol. Era un gigante terrorífico, imponente, intimidante y aparentemente invencible llamado Goliat de Gat, originario de esa ciudad filistea conocida por producir guerreros excepcionales. Este hombre extraordinario, atemorizante y físicamente imposible, según los estándares normales, se alzaba más de 9 pies de altura, absolutamente imponente. Estaba cubierto completa, estratégica y protectoramente con una armadura pesada, sofisticada, costosa e impenetrable que brillaba intensamente al sol del mediodía y cegaba temporalmente a quienes la miraban directamente. Durante 40 días consecutivos, interminables, frustrantes y psicológicamente agotadores para ambos ejércitos, salió arrogante, desafiante y sistemáticamente al campo de batalla neutral para burlarse descarada, blasfema y públicamente de Israel, y blasfemar atrevida, despectiva y deliberadamente contra su Dios todopoderoso, santo y temible. Escojan un hombre valiente, experimentado para pelear conmigo en combate singular mortal, gritaba con voz amenazante, burlona, despectiva y ensordecedora, que resonaba poderosamente por todo el valle, las colinas circundantes y llegaba claramente a ambos campamentos militares. Si él gana honorable y justamente en batalla individual, seremos sus sirvientes obedientes, sumisos y leales para siempre. Pero si yo gano como espero confiadamente y anticipo con certeza, ustedes nos servirán a nosotros como esclavos humillados, derrotados y permanentemente sometidos. Israel estaba completamente paralizado, aterrorizado, humillado y sumido por el terror más profundo, incapacitante y desmoralizante que habían experimentado jamás como nación guerrera. Ni un solo soldado experimentado, valiente, veterano o reconocido por su valor, se atrevía a enfrentarlo en combate mortal individual que determinaría el destino de ambas naciones. Entonces llegó providencial, inesperada y divinamente coordinada David, un joven pastor humilde, sencillo de ovejas, trayendo comida nutritiva, fresca para sus hermanos mayores que servían valientemente en el ejército israelita acampado. No era un guerrero experimentado, entrenado profesionalmente o reconocido públicamente por sus hazañas militares memorables. No tenía armadura sofisticada, costosa, entrenamiento militar formal,
sistemático impartido por instructores expertos y reconocidos, pero poseía algo infinitamente más valioso, poderoso, efectivo e importante que todas las armas mundanas: fe inquebrantable, absoluta, incuestionable y sobrenaturalmente poderosa en el Dios viviente y todopoderoso. Escuchó atenta, cuidadosa y analíticamente los insultos blasfemos, despectivos, ofensivos y sacrilegos de Goliat y formuló una pregunta fundamental, penetrante, reveladora y proféticamente significativa. ¿Quién es exactamente este filisteo incircunciso, pagano, arrogante y blasfemo, para que desafíe tan atrevida y temerariamente a los ejércitos del Dios viviente, todopoderoso y santo? David se adelantó valiente, decidida y confiadamente, sin nada más que una honda simple, rudimentaria, casera y 5 piedras lisas, perfectamente pulidas del río cercano que había seleccionado cuidadosamente. Le dijo directa, clara y valientemente a Goliat: «Tú vienes armado con espada afilada y lanza poderosa, pero yo vengo confiadamente en el nombre del Señor Todopoderoso». Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, registra estas palabras proféticas. Luego corrió directa, determinada y valientemente hacia el gigante amenazante e intimidante, hizo girar su honda con precisión perfecta, destreza natural, y una sola piedra pequeña golpeó exacta y mortalmente la frente expuesta de Goliat. El gigante supuestamente invencible cayó boca abajo estrepitosa, dramática e instantáneamente. Un silencio absoluto, sepulcral e impresionante llenó todo el campo de batalla expectante. David, entonces, tomó decisivamente la propia espada masiva de Goliat y terminó definitiva, completa y ceremonialmente la lucha épica. Los filisteos aterrorizados huyeron despavoridos, llenos de terror, pánico y completamente desmoralizados. El mensaje divino era completamente claro, inequívoco e innegable. Ningún enemigo es demasiado grande, poderoso o intimidante cuando Dios está contigo como aliado. Incluso los gigantes más intimidantes, aterradores y aparentemente invencibles caen derrotados ante el poder divino. Goliat no simplemente perdió una batalla individual, aislada o sin consecuencias. Se convirtió en un símbolo eterno, poderoso e instructivo, una advertencia solemne, clara y definitiva para todas las generaciones. Sin importar cuán fuerte, musculoso, orgulloso, arrogante o aterrador parezca el enemigo ante los ojos humanos, si se opone conscientemente al pueblo elegido de Dios, inevitablemente caerá humillante y completamente. No debido al poder humano limitado, temporal y frágil, sino por la mano todopoderosa, invisible e irresistible de Dios que controla todos los destinos. Esta parte trascendental de la historia milenaria de Israel toma un giro completamente dramático, inesperado y revelador. ¿Qué sucede exactamente cuando Israel desobedece directa, flagrante y repetidamente a Dios? ¿Qué pasa específicamente cuando el pueblo que Él protege celosamente comienza a alejarse deliberadamente de Él y sus mandamientos? Dios, en su perfecta justicia, sabiduría y santidad, permite las consecuencias naturales, inevitables y educativas de sus acciones rebeldes. Una de esas consecuencias severas llegó dramáticamente en forma de un imperio ascendente, poderoso e implacable. Babilonia, dirigida férreamente por el rey Nabucodonosor, ambicioso y despiadado. Babilonia invadió violenta, brutalmente y sistemáticamente Jerusalén, destruyó completa e irreverentemente el templo sagrado y hermoso, y llevó a muchos israelitas talentosos, incluyendo específicamente a Daniel y sus amigos fieles y devotos, al cautiverio forzoso, humillante y prolongado en tierras extranjeras. Para el mundo observador, expectante y testigo, parecía que Israel finalmente había caído de manera definitiva, irreversible y permanente.
Jerusalén yacía devastada en ruinas humeantes, desoladoras y patéticas. Sus líderes espirituales y políticos habían sido deportados violentamente a tierras lejanas. Su templo sagrado, hermoso y centralizado, estaba completa, irreverentemente y tristemente destruido hasta los cimientos. Pero incluso en esa situación aparentemente desesperante, hopeless y catastrófica, Dios mantenía firmemente el control absoluto, soberano e incuestionable de todas las circunstancias. No había terminado definitivamente con su pueblo elegido y amado, y tampoco había terminado su juicio con Babilonia orgullosa. El imperio que parecía completa, total e imparablemente invencible, que quemó irreverentemente lugares santos y se burló blasfemamente del Dios viviente y verdadero, estaba inconscientemente cavando su propia tumba profunda, inevitable y definitiva. En el libro profético de Daniel capítulo 5, un rey babilónico posterior, arrogante y blasfemo llamado Belsasar, organizó descaradamente una gran fiesta lujosa, decadente e irreverente, usando las copas doradas sagradas robadas sacrílegamente del templo destruido de Dios. Bebió vino embriagante de ellas de manera despectiva y blasfema. Alabó públicamente a dioses falsos, inexistentes e impotentes, fabricados por manos humanas. Entonces, súbita y sobrenaturalmente, una mano misteriosa, divina e invisible apareció dramáticamente y escribió un mensaje profético y ominoso en la pared del palacio. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel el profeta lo interpretó solemnemente. Dios ha contado meticulosamente tus días restantes, has sido pesado cuidadosamente y encontrado insuficiente y deficiente. Tu reino será dividido inmediatamente y entregado a otros. Esa misma noche fatídica, Babilonia cayó estrepitosamente ante el imperio medo-persa conquistador. Así de simple, rápido e inesperado, se desvaneció para siempre. Pensaron arrogantemente que habían conquistado permanentemente a Israel, pero en realidad habían iniciado temerariamente una pelea directa, personal e imposible de ganar con el Dios Todopoderoso de Israel. El orgullo desmedido siempre precede inevitablemente a la caída más estrepitosa y humillante. Ningún imperio terrenal, sin importar cuán poderoso, extenso, rico o aparentemente invencible sea, puede mantenerse firmemente en pie para siempre cuando desafía arrogante y temerariamente la voluntad soberana, inmutable y todopoderosa de Dios. Babilonia se elevó orgullosamente a grandes alturas políticas, militares y económicas, pero se estrelló violenta, dramática e irreversiblemente porque incluso en la disciplina necesaria y justa, Dios defiende inquebrantablemente su pacto sagrado, eterno e irrevocable. E Israel continúa existiendo milagrosamente contra todas las probabilidades humanas. Algunos enemigos astutos atacan directamente con espadas afiladas y violencia física, otros más calculadores con leyes malévolas, discriminatorias y sistemáticas. Aquí entra estratégicamente Amán, un consejero poderoso, influyente y extremadamente ambicioso en el imperio persa expansivo, un hombre completamente consumido, cegado y dominado por el orgullo desmedido y el odio racial profundo e irracional. En el libro inspirado de Esther, lo encontramos posicionado como segundo al mando directo del rey Jerjes poderoso y temperamental. Cuando un hombre judío valiente y fiel llamado Mardoqueo se negó deliberadamente a inclinarse ante él en señal de adoración, Amán no solamente se enojó temporalmente o se sintió ofendido, se volvió completa, sistemática y peligrosamente malévolo. No quería simplemente venganza personal contra un solo hombre que lo había desafiado. Quería eliminar completa, sistemática y genocidamente a todo el pueblo judío esparcido por el imperio.
Fue directa y estratégicamente al rey y disfrazó hábilmente su odio personal con lenguaje político sofisticado, convincente y manipulador. Hay un pueblo específico esparcido entre tu vasto reino que no obedece fielmente tus leyes establecidas. Permíteme lidiar eficientemente con ellos usando mi autoridad, mintió calculadamente. Y el rey accedió imprudentemente sin investigar, verificar o cuestionar las motivaciones reales. Con el sello real oficial y la autoridad imperial, Amán envió un decreto oficial, legal y aparentemente legítimo por todo el imperio. En una fecha específica establecida y coordinada, cada judío en el imperio sería sistemáticamente masacrado sin excepción. Hombres trabajadores, mujeres inocentes, niños indefensos, ancianos vulnerables, todos eliminados brutalmente en un solo día coordinado y sangriento. Era un genocidio meticulosamente planificado, un holocausto completamente legal y patrocinado por el Estado. Pero lo que Amán arrogante no sabía, no sospechaba, ni podía imaginar era que la reina Esther, la propia esposa Beloved y favorita del rey, era secretamente judía de nacimiento y corazón. Arriesgando valientemente su vida preciosa, su posición privilegiada y su futuro incierto, se presentó audazmente ante el rey sin invitación formal, violando peligrosamente el protocolo real establecido que podía costarle la vida. Ayunó fervientemente durante días, oró intensamente con desesperación y esperó pacientemente el momento perfecto, estratégico y divinamente ordenado para actuar. Luego expuso brillante y valientemente el malévolo plan genocida de Amán ante el rey sorprendido. El rey quedó completamente conmocionado, profundamente traicionado y violentamente furioso al descubrir la conspiración. En un giro dramático, poético e irresistible de justicia divina perfecta, Amán fue ejecutado públicamente en la misma horca alta que había construido específica y arrogantemente para Mardoqueo inocente. Esther, capítulo 7, versículo 10, registra con justicia poética. Así colgaron ignominiosamente a Amán en la horca que había preparado maliciosamente para Mardoqueo. El pueblo judío fue milagrosamente salvado de la extinción total. Sus enemigos malévolos fueron completamente derrotados y humillados. Y un día originalmente destinado al luto colectivo, se convirtió dramáticamente en día de celebración jubilosa, gratitud y liberación. Todavía se recuerda gozosamente como la festividad de Purim hasta el día de hoy en comunidades judías mundiales. Amán intentó sistemáticamente exterminar por completo al pueblo elegido de Dios usando el poder político. Pero al final, solamente se destruyó completa e irónicamente a sí mismo y su familia. Después de todas estas historias antiguas, fascinantes y documentadas, podrías preguntarte legítimamente, ¿qué pasa específicamente ahora en nuestros tiempos modernos? ¿Estos patrones divinos todavía se aplican consistentemente? ¿Los enemigos de Israel siguen cayendo inevitablemente? La respuesta es rotunda, categórica y definitivamente sí. La historia sobrenatural no se detuvo abruptamente con la Biblia o los tiempos antiguos. La historia extraordinaria de Israel continuó dramáticamente a través del exilio prolongado, la persecución sistemática y la supervivencia milagrosa como nada que el mundo haya presenciado, documentado o experimentado jamás en toda la historia humana registrada. Después de que los romanos despiadados destruyeron violenta y sistemáticamente Jerusalén en el año fatídico 70 después de Cristo, Israel desapareció completa y aparentemente para siempre del mapa geográfico mundial durante casi 2000 años interminables y aparentemente definitivos. Pero el pueblo judío perduró milagrosamente, disperso estratégicamente por todo el mundo conocido,
oprimido cruel y sistemáticamente en casi todos los continentes habitados, perseguido implacablemente por siglos y sin embargo nunca completa, total o definitivamente borrado de la existencia. Luego llegó dramáticamente el siglo XX, turbulento y devastador. En uno de los momentos más oscuros, malévolos y aterrorizantes de toda la historia humana registrada, la Alemania nazi, dirigida férrea y obsesivamente por Adolf Hitler demoníaco y genocida, asesinó sistemática y brutalmente a 6 millones de judíos inocentes durante el Holocausto planificado y ejecutado. Hitler hizo específicamente su misión personal y obsesiva eliminarlos completa, sistemática e irrevocablemente por completo de la faz de la tierra. Pero ¿qué pasó exactamente al final? Hitler cayó estrepitosamente en su búnker subterráneo. La Alemania nazi colapsó completa y humillantemente en ruinas. Y apenas 3 años después, milagrosamente en 1948, Israel renació dramática e inesperadamente como nación independiente y soberana. Después de casi 2 milenios completos en exilio forzoso, regresaron triunfalmente a casa ancestral. ¿Coincidencia estadística o cumplimiento profético divino? Desde entonces histórico, Israel ha peleado valientemente guerra tras guerra devastadora, frecuentemente superado numéricamente en número, rodeado hostilmente por enemigos implacables de todos lados. Sin embargo, sobrevivieron milagrosamente una y otra vez contra todas las probabilidades humanas. En 1948, 1967, 1973, naciones enteras poderosas se levantaron united contra Israel pequeño, pero retrocedieron humillantemente derrotadas, sorprendidas completamente por resultados militares que absolutamente nadie esperaba o predijo. Incluso hoy en día, las amenazas constantes todavía rodean persistentemente a Israel en la política internacional, los medios hostiles y el terrorismo organizado. Pero una cosa fundamental no ha cambiado absolutamente. El Dios Todopoderoso de Israel todavía cumple fielmente sus promesas eternas e inquebrantables. El patrón divino permanece consistentemente. Cuando las personas o naciones se levantan deliberadamente para bendecir a Israel, viene abundante bendición sobre ellos. Pero cuando se levantan maliciosamente para maldecirla y destruirla, la historia documentada muestra qué tan rápida y dramáticamente caen en ruina. Esto no es solamente tiempo pasado histórico y polvoroso, es realidad presente, tangible y observable, y apunta directamente a una verdad completamente inquebrantable e inmutable. Dios no ha terminado definitivamente con Israel, no ahora en estos tiempos, no nunca en el futuro eterno. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis profético, desde enemigos antiguos hasta adversarios modernos, una cosa permanece completa, total e inquebrantablemente firme. La promesa divina de Dios a Israel todavía está firmemente en pie, vigente y operativa. Esto no significa necesariamente que Israel sea perfecta, impecable o sin errores como nación. La Biblia es completamente clara y honesta al respecto. El pueblo de Israel tropezó repetida y lamentablemente muchas veces a lo largo de su historia. Dudaron persistentemente de las promesas divinas. Se rebelaron flagrante y repetidamente contra los mandamientos. Fueron disciplinados severa, pero justamente por Dios mismo cuando se alejaron. Pero Dios nunca los abandonó completa, total o permanentemente, porque su pacto sagrado no estaba basado en la bondad imperfecta de ellos. Estaba fundamentado sólidamente en la fidelidad perfecta, inmutable y eterna de Él. Le dijo solemnemente a Abraham: «Te convertiré en una gran nación poderosa e influyente. Bendeciré abundantemente a los que te bendigan y aporten, y maldeciré severamente a los que te maldigan y ataquen». Génesis capítulo 12, versículos 2-3, registra estas palabras proféticas.
Esa no era una promesa temporal, condicional o revocable. Era un voto eterno, inmutable e inquebrantable, que trasciende el tiempo y las circunstancias. A lo largo de toda la Escritura Sagrada, vemos consistentemente que Dios defiende apasionadamente a su pueblo, no porque siempre lo merecieran por su comportamiento perfecto, sino porque prometió solemnemente hacerlo independientemente de sus faltas. En Zacarías capítulo 2, versículo 8, Dios llama tiernamente a Israel la niña preciosa de sus ojos. En Isaías capítulo 54, versículo 17, declara categóricamente: ningún arma forjada maliciosamente contra ti prosperará exitosamente. Y en Isaías capítulo 54, versículo 10, dice conmovedoramente: aunque los montes se muevan violentamente y los collados tiemblen destructivamente, no se apartará jamás de ti mi misericordia inquebrantable. Esas no son simplemente líneas poéticas hermosas o metáforas literarias. Son realidades proféticas absolutas, declaraciones divinas operativas. Entonces, ya fuera el faraón orgulloso, Goliat intimidante, Amán malévolo, Babilonia poderosa o enemigos modernos sofisticados, todos enfrentaron invariablemente el mismo resultado predecible. Se levantaron arrogantemente contra Israel y cayeron humillantemente derrotados, porque la fuerza verdadera de Israel no proviene de sus números poblacionales o sus ejércitos bien entrenados. Proviene exclusivamente del Dios Todopoderoso que cumple fielmente sus promesas eternas. Y ese mismo Dios, el que dividió sobrenaturalmente mares profundos, derribó milagrosamente gigantes intimidantes y desmoronó completamente reinos poderosos, todavía está observando vigilantemente, todavía defendiendo activamente, todavía cumpliendo inexorablemente su palabra divina. Los enemigos de Israel siempre caen inevitablemente, no por quien es Israel como nación, sino por quien es Dios como creador soberano. No tienes que ser judío étnicamente para aprender de esto. No tienes que ser erudito académico, teólogo profesional o pastor ordenado para entender el mensaje fundamental, porque esta verdad trasciende culturas específicas, religiones organizadas y fronteras geográficas. Es una verdad universal para todos nosotros, sin importar de dónde vengamos geográficamente o qué creamos religiosamente. Esto es exactamente lo que todos podemos aprender de la historia documentada de Israel. Dios cumple su palabra siempre, sin excepción ni demora injustificada. En un mundo caído, donde las promesas se rompen todos los días, donde los líderes políticos cambian caprichosamente de opinión y las personas se alejan desilusionadas, Dios permanece firme, consistente e inmutable. Cuando Él habla autoritativamente, sucede inevitablemente, tal vez no instantánea o inmediatamente, pero cierta y definitivamente. Dios defiende sus promesas sin importar cuánto tiempo tome su cumplimiento. A veces toma años de espera, a veces toma generaciones completas de paciencia, pero la Biblia nos muestra repetida y consistentemente una y otra vez: Dios nunca llega tarde a sus citas, nunca es superado en poder por adversarios y nunca olvida selectivamente lo que dijo solemnemente. Cada enemigo del pueblo elegido de Dios eventualmente cae inevitablemente en derrota humillante. Los nombres específicos pueden cambiar a través de las épocas, los métodos de ataque pueden evolucionar y sofisticarse, pero el resultado final siempre es exactamente el mismo e inmutable. Dios protege celosamente lo que ha elegido soberanamente desde la eternidad. Y aquellos individuos o naciones que se levantan arrogantemente contra su propósito divino caerán inexorablemente por su mano todopoderosa. Porque aquí está la línea final, definitiva e innegable. Cuando peleas temerariamente contra el pueblo de Dios, no estás simplemente peleando contra carne y sangre humanas vulnerables.
Estás peleando directamente contra el Dios omnipotente que separó sobrenaturalmente mares profundos, que nivelló completamente imperios poderosos, que resucitó milagrosamente a los muertos. Y Él nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, pierde una batalla. Esto no es solamente historia antigua, polvorenta, guardada en libros. Es un testimonio viviente, poderoso y contemporáneo. Un recordatorio constante para estar firmemente con lo que Dios defiende apasionadamente y nunca subestimar peligrosamente el poder sobrenatural de su pacto eterno. La historia extraordinaria de Israel no es solo su historia particular y aislada. Es una advertencia solemne para las naciones. Es un testimonio poderoso para la humanidad. Y es una llamada de atención urgente, clara y resonante para todo el mundo observador. Así que la próxima vez que alguien te pregunte genuinamente cómo sigue sobreviviendo milagrosamente Israel contra todas las probabilidades, cómo regresan una y otra vez triunfalmente, cómo ganan inexplicablemente incluso cuando están superados numéricamente en número, superados en armas sofisticadas y superados en fuerza militar bruta, no necesitas darles una explicación política larga, complicada y detallada. No necesitas citar estrategias militares avanzadas o teorías económicas complejas. Ni siquiera necesitas entrar en discusiones académicas interminables. Solo diles directamente la verdad simple, la verdad bíblica fundamental e inquebrantable. Israel sobrevive milagrosamente porque Dios cumple fielmente sus promesas eternas. Israel vence consistentemente porque absolutamente nadie puede estar exitosamente contra el que los defiende omnipotentemente. E Israel se levanta triunfalmente porque los enemigos de Israel siempre, invariablemente caen derrotados. No es coincidencia estadística fortuita. No es casualidad inexplicable del destino. No se trata de suerte ciega o timing perfecto. Se trata exclusivamente de un pacto sagrado hecho solemnemente por Dios, protegido celosamente por Dios y mantenido fielmente por Dios a través de los siglos. Desde el faraón orgulloso hasta Amán malévolo, desde Babilonia poderosa hasta Hitler genocida, la historia documentada ha mostrado consistentemente el mismo patrón divino e inmutable. Trata de aplastar deliberadamente a Israel y observa atentamente cómo comienza inevitablemente tu propia caída estrepitosa. Porque cuando peleas temerariamente contra Israel, no estás simplemente escogiendo una pelea territorial con una nación pequeña del Medio Oriente. Estás escogiendo deliberadamente una pelea directa, personal e imposible de ganar con Dios mismo en su trono. Y la Biblia ha dejado una cosa completa, clara e inequívocamente establecida. Él nunca pierde, jamás es derrotado y siempre prevalece victoriosa y definitivamente. Así que la próxima vez que el mundo esté observando atentamente, cuestionando escépticamente, dudando públicamente, sabrás exactamente qué decir con confianza absoluta. Porque esto no es solo historia pasada documentada, es profecía en movimiento constante y cumplimiento divino en tiempo real. Esta es la verdad bíblica eterna, inquebrantable y transformadora. Si encontraste este mensaje poderoso, revelador y transformador para tu vida, dale me gusta inmediatamente, compártelo generosamente con alguien que necesite urgentemente escucharlo y suscríbete ahora mismo para más historias bíblicas audaces, reveladoras y sorprendentes que prueban categóricamente que Dios todavía está firmemente en el trono, dirigiendo soberanamente la historia mundial.